Gabriela. Ahí estoy. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por, bueno, nada, por el espacio y también un placer saludarlos. No hemos estado nosotros con la Comisión del Senado y hemos estado con la Comisión de Diputados por otros temas. Entonces, bueno, una alegría también y un placer saludar a los senadores y las senadoras. A mí me gustaría, siempre trato de arrancar dando un poquito de marco como a la historia de la Cedronar, que también marca un poco como la historia de las políticas o de la mirada que vinimos teniendo, pero también como los paradigmas de la época y cómo fueron cambiando. La Cedronar, digamos, en su composición, es una secretaría que se armó en el marco del consenso de Washington, de la guerra de lucha contra las drogas, y de hecho desde su composición tenía, incluso mezclado, porque su nombre era así, de hecho está cambiado después, era lucha contra el narcotráfico y atención a personas, ¿no? Como todo junto, lo que es narcotráfico y atención. Eso primero, digo, una concepción que hace muchísimos años tenía que ver con el delito. Después fue cambiando y nos ayudó mucho también la ley de salud mental, que ya tiene 10 años, en algo que tenía que ver con, primero, un problema de salud, pero además un problema de salud un poco más complejo que una actitud individual, ¿no? Entonces, todavía hay muchos paradigmas juntos. Nosotros estamos trabajando desde el inicio de esta gestión mucho con el Ministerio de Seguridad de la Nación para que quede claro que una cosa es narcotráfico y otra cosa es una persona que consume. Entonces, todo lo que tenía, incluso Cedronar, hasta los precursores químicos, todo lo que tenía ya fue pasado a seguridad. Y nosotros, esta es una secretaría que entonces se encarga de investigación, prevención, atención, acompañamiento en temas de personas que consumen. Eso para nosotros es muy importante. Cuando llegamos a ir, las pocas cosas que podemos hacer antes de que llegara la pandemia, fuimos como delegación argentina con la subsecretaria de Seguridad a la 63 Asamblea de Naciones Unidas en temas de drogas a presentar la posición argentina que tenía que ver un poco con esto, con poder empezar a diferenciar con mucha claridad que una cosa es la sustancia y otra cosa es la persona que consume. Entonces llevamos un texto que es lo armamos con Cancillería. Bueno, la verdad que se los voy a pasar porque tiene como los grandes lineamientos en relación a la posición argentina de la necesidad de cuidado de personas. Supongo que esto es lo que han dicho los compañeros de seguridad cuando estuvieron, tanto el secretario Villalba como Valentina, en relación a que una cosa es narcomenudeo, otra cosa es narcocriminalidad, ¿no? Como hay un esquema en relación a eso. Eso como posicionamiento de que somos áreas diferentes. Nosotros hoy, que somos un equipo enorme en Cedronar, con diferentes trayectorias, pero con una misma mirada, estamos convencidos que los problemas de consumo y el consumo problemático y adicciones son problemas que tienen que ver con los derechos humanos, por lo menos tres grandes dimensiones. Una que tiene que ver con el cuerpo, también con esa posibilidad que haya tenido ese cuerpo de cuidarse, su acceso a la salud. Miren, la diferencia es de que alguna vez alguien le hubiera dicho que estaba bien lavarse los dientes. Digo, hay una percepción de cuidado y del cuerpo de alguien y del acceso a la salud, que es una dimensión que tiene que ver siempre cuando leemos un problema de consumo. La otra dimensión es como la construcción de subjetividad de alguien. Eso tiene que ver con el trayecto de vida, con que alguien te mire. Nadie nace siendo sujeto, uno es sujeto cuando un otro te subjetiviza. La posibilidad de ser sujeto tiene que ver con enlazar con otros, con el lazo social. Esa es una construcción que si eso está roto, es muy complejo cuando ese vacío, por decirlo, como estoy explicando una cosa psicológica muy compleja, trato de hacerla lo más sencilla posible, pero es esa posición subjetiva que es cuando uno no termina de desarrollarse o le cuesta desarrollar su subjetividad, pone en un objeto el poder hacia uno mismo.
Eso pasa cuando uno es niño, en la infancia, cuando un niño sigue yendo al jardín de infante con el camisón de la mamá, o con el peluche, o con la mantita, todavía necesita eso que te refuerce, digamos, que te haga hacer. Los problemas de consumo son problemas de personas que se relacionan problemáticamente con sustancias. No importa la sustancia, no importa si es dura, blanda, digamos, puede ser un consumo problemático porque es lo que yo estoy depositando en esa sustancia. Entonces, esa es la relación donde una persona empieza a darle a esa sustancia un poder que hace que empiece como a tomarme la vida. Y además, en la tercera gran dimensión que hay que considerar para trabajar estos problemas es el contexto y la época, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver con las sustancias que circulan, con la modalidad de consumo, un montón de situaciones que van cambiándose con la época. Esto es como la conceptualización más general de cómo encarar la lógica de intervención de la cedronal, por ejemplo. Después otra cosa que a mí me gusta como aclarar siempre es cuándo es adicción, ¿no? Un consumo, nosotros, antes de que un consumo sea problemático, sea un consumo problemático, primero hay un uso de sustancias, después hay un abuso y después hay un consumo problemático o adicción. Y esto, miren, los ejemplos más sencillos que siempre todos entendemos mejor con una sustancia legal, por ejemplo, con un medicamento, tiene que ver con, una cosa es que yo tome un Alplax porque me lo recetaron 5 días, otra cosa es que empiezo a necesitar ese Alplax, pasaron los 5 días, me quedó el blister para soportar una alegría, una tristeza, lo que fuera, y empiezo a necesitar eso. Incluso hay gente que lo lleva en la cartera y aunque no lo tome, si esa sustancia la tengo encima, ya parece que calma una situación. Eso empiezo a tener un abuso de esa sustancia. Y cuando necesito de esa sustancia para enfrentar todas las relaciones primarias de la vida, quiere decir mi familia, mi trabajo, mis amigos, eso empieza a hacerse un consumo problemático. No afecta igual a cualquier cuerpo, porque para nosotros es importante aclarar eso. Nunca se puede generalizar para quién es, ¿no? A veces, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿cuántos vasos de vino se pueden tomar? ¿Y para quién? ¿No? No es lo mismo el cuerpo de alguien, de la trayectoria de vida de ese cuerpo, entonces no hay una sustancia, un tope que nosotros podamos poner, sobre todo vieron las discusiones de cuánto para el volante, cuánto alcohol se puede y no se puede. Muy importante reconocer el cuerpo de alguien. Digo esto porque hay consecuencias diferenciadas. Nosotros nunca, no sé, quiero decirles muchas cosas, pero sé que todos tenemos poco tiempo. Nosotros, quiero decir de cómo cuando alguien es vulnerable o por edad o por trayecto de vida, hay un cuidado diferenciado para hacer ahí. Y ese es el rol del Estado fundamental que nosotros tenemos. Por ejemplo, lo que más consumimos nosotros, los argentinos y argentinas, son drogas legales. Lo que más se consume es el alcohol, pero tremendamente diferenciado de cualquier otra sustancia. El alcohol. Después, medicamentos y después tabaco. Nosotros no tenemos regulado, hay publicidades que no están reguladas, ni hablar de los medicamentos en la televisión, ¿no? Como algo muy naturalizado en el marco de una sociedad de consumo y de un sistema capitalista donde todos nosotros aprendimos a tapar lo que nos pasa rápidamente con cosas. Y en ese marco están las sustancias. Digo porque no hay manera que nosotros hablemos y podamos resolver algunas cuestiones de asistencia, de atención, de prevención incluso, sin interpelar a una sociedad, qué relación tenemos con las cosas, qué pasa con algunas sustancias. Eso como por un lado. Lo otro es que las consecuencias, siempre hay consecuencias con el consumo, pero las consecuencias, tanto físicas como sociales, son diferenciadas según la vulnerabilidad de las personas, según territorio, no es lo mismo incluso a la calidad de las sustancias que circulan en algún lugar, o ese cuerpo, que si vos tenés 15 años y no tenés casa y tenés un cuerpo debilitado que no accede a la salud y ni siquiera está bien alimentado, una sustancia de mala calidad realmente es letal en 2 semanas, ¿no? Y eso no pasa en otra situación. Por eso es tan difícil hacer generalizaciones en relación a esto. Y lo otro importante, me parece a mí, para tener en cuenta, es, si bien es un problema de personas que se relacionan problemáticamente con las sustancias,
Y no es un problema de sustancias. Así nosotros sacáramos de circulación todas las sustancias existentes hoy, siempre hay montones de informes internacionales, el mundo inventa nuevas sustancias semanalmente, ¿no? Siempre vamos como atrás de la invención de drogas sintéticas, nuevas sustancias y tal. Quiere decir que hay que trabajar un montón en relación a que las personas elijamos no consumir. Pero pensar que todos tenemos la misma posibilidad de elección o de administrar el placer sería como negar las desigualdades de nosotros y nosotras. Entonces, por eso es tan importante el rol del Estado en relación a poder cuidar y poder trabajar estrategias diferenciadas para las personas más vulnerables por su trayecto de vida, por su situación socioeconómica o por su edad. Porque la verdad que un joven de 18 años, no importa de qué clase social, el alcohol puede ser letal en relación a que su cuerpo no está terminado de formarse, ¿no? Hay como un montón de situaciones. Eso me parece que es como un gran análisis que a mí me gusta decirlo, por cuánto hay que trabajar para instalar algunos debates en la sociedad en relación al consumo, porque también es verdad que el consumo y el consumo de sustancias es un tema que se habla poco. Por ejemplo, miren, en cuarentena nosotros hicimos una investigación con todas las provincias, con 7 universidades por región, en un estudio de grupos focales. Lo que más sale es que los adultos han consumido más, no los jóvenes, porque los jóvenes, por ejemplo, no le encuentran tanto sentido a consumir en soledad. Pero sí el mundo adulto y ha consumido un montón más, y sobre todo sustancias legales, que es lo que más se consume. Entonces, nosotros venimos trabajando desde Cedronar con poder, y por eso armamos una coordinación específica de alcohol. Hay algunas cuestiones que hay que poder instalar, debatir. Siempre es más fácil debatir con drogas legales que ilegales. Entonces nos parece que hay que hacerse cargo del consumo de alcohol que tenemos, que hay que trabajar un montón y hablar un montón, y el mundo adulto, el mundo de los negocios, ¿no? Que un montón de cosas para hablar sobre el exceso del consumo de sustancias, que nos permita después llevar algunas discusiones al mundo de las sustancias ilegales. Eso como primera situación. Después hay algo que es la estereotipación, no, me parece que no se dice así, pero cómo está estereotipado de culpar, ya me va a salir la palabra que quiero decir, culpar a los jóvenes y a los jóvenes de sectores populares como si fueran los únicos que tienen un problema de adicción, consumo problemático. Eso está recontra instalado y la verdad que no es cierto. Todas las encuestas que tiene Cedronar, el consumo nos interpela a todos, es de todas las clases sociales. Por supuesto que hay diferentes modalidades de consumo. Por ejemplo, los jóvenes siempre consumen a la vista de los demás, casi provocadoramente. Entonces nosotros vemos que los jóvenes consumen en las esquinas, pero consumen, ¿no? Y es un consumo igual. Y hay una pregunta para hacer sobre ese pibe que consume, toma hasta morir de 16 años, y hay una pregunta para hacer de ese que tiene 50 años y toma pastillas sintéticas toda la noche para sostener una fiesta. O sea, también hay algo que le pasa a esa persona que le hace eso. Quiero decir es esto porque son como dos extremos de ejemplo, pero se habla poco de lo que nos pasa con los consumos de cosas, y por eso es que, no sé, la propaganda de ibuprofeno, yo a veces digo el ejemplo, pero no digo que es ibuprofeno, pero la propaganda de ibuprofeno dice que está bien tomar ibuprofeno si tus hijos no fueron a la escuela, si volviste de vacaciones cansadas, es como el ejemplo de cómo para cualquier cosa tomate algo y que eso se resuelve. Quiero decir esto porque entonces nosotros nos debemos a algunas discusiones como sociedad de blanquear qué nos pasa, en principio con las drogas legales, para que sea más fácil hablar después, porque hay muy poco que se habla en relación a esto. Y después otra cosa que sí nos pasa fundamentalmente con la ley de drogas es algo que seguramente los compañeros de la justicia se los han aclarado, que tiene que ver con que esta estereotipación es que se meta preso a pibes jóvenes y de sectores populares, digamos, ¿no? Entonces, lo que sí es muy importante que todos sepamos es que si alguien tiene un problema de consumo, ir preso no es un tratamiento, ¿no? Es como eso. No sé si quieren que yo deje acá y hacerle alguna pregunta porque voy a estar mal de tiempo. Está muy bien, Gabriela. Yo sí daría paso a las preguntas, pues ya se ha conectado
el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota,